Hola. La invención de los tornillos se remonta a muchísimos años atrás. Aunque algunos historiadores afirman que los egipcios ya lo utilizaban. Otros lo asocian con el nombre de Arquitas de Tarento. Sin embargo, fue a Arquímedes a quien se le atribuyó el desarrollo de los tornillos. Fue él quien inventó el torno y el tornillo sin fin. Con este último ideó una máquina que era capaz de elevar agua desde una superficie más baja hasta una superficie más alta. Y en el libro Una mecánica sin talachas, Fermín Viniegra nos dice: Arquímedes desarrolló el mecanismo conocido como tornillo de Arquímedes. Se trata de un tubo hueco enrollado alrededor de un eje. Al girar el eje en cierto ángulo, el agua asciende por el tubo, de manera que es posible servirse de él para extraer el líquido de lagos y ríos poco profundos. Este mecanismo aún se utiliza en el mundo para la irrigación o para obtener agua para el uso doméstico. Resulta increíble que no se conozca ningún otro desarrollo desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo. Fue allí donde se desarrollaron dispositivos para la tortura y máquinas para la guerra. Durante la Edad Media y posteriormente a ella, se desarrolló un dispositivo denominado las empulgueras, que consistía en colocar los pulgares de la persona a torturar entre dos soportes para machacar sus dedos. Durante el siglo XVI se fabricaron tornillos de madera que eran utilizados en máquinas de guerra y otros artilugios. Como eran fabricados por artesanos, no existían dos exactamente iguales. Variaban tanto en longitud como en diámetro. Además, en distancia entre las crestas, lo que hoy denominamos paso. Fue solo hasta la primera revolución industrial, que se dio entre 1760 y 1840, con la llegada de las máquinas a vapor, se comenzó a producir a gran escala. Sin embargo, la estandarización aún no existía. Al tornillo se le considera como la evolución del clavo, al cual se le adicionaron al final unas estrías que permitían que el clavo no se desclavara. El primer torno para fabricar tornillos rosados apareció en Francia en 1560. Sin embargo, solo hasta 1760, John y William Wyatt patentaron una máquina que era capaz de producir hasta 8 tornillos por minuto. Con el tiempo surgieron otras máquinas que permitieron abaratar sus costos e incrementar su utilización. En el año de 1841, el inglés Joseph Whitworth sugirió la utilización de un paso de rosca igual para cualquier tornillo. Esa estandarización hizo que se incrementara la confianza sobre cualquier dispositivo que en su armado utilizara tornillos. De la mano de la evolución del tornillo, se fue desarrollando también una herramienta que permitiera introducirlo y retirarlo. En el año de 1870, los ingleses desarrollaron una herramienta a la que llamaron destornillador de hoja larga y que aún se denomina así. Tornillo es un diminutivo de torno, derivada del latín tornus, a su vez tomada del griego tornos, que significa perforar. Alfonso de Palencia emplea por primera vez el término en castellano en su obra Universal Vocabulario, publicado en Sevilla en 1490. Y traducido a la voz latina Malus, escribe: es mástil de navío que sostiene las velas, así dicho porque tiene semejanza con el tornillo. Finalmente, en 1946, la Organización Internacional de Normalización definió el sistema de rosca métrica, el cual fue adoptado por la mayoría de los países. Y así hicimos un recorrido por la historia de los tornillos y su evolución. En los próximos videos veremos la forma correcta de describir un tornillo, tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Hasta pronto.